Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Ming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y hoy en este video vamos a analizar el papel de la acupuntura en el tratamiento integrativo de la obesidad. No la presentaremos como una técnica aislada, ni como una solución milagrosa, sino como una intervención complementaria que hoy se estudia desde la neurobiología, la endocrinología, la inmunología y el eje intestino-cerebro. La pregunta central es la siguiente: ¿puede la estimulación de determinados puntos de acupuntura modificar mecanismos relacionados con el apetito, la saciedad, la resistencia hormonal, la inflamación y el metabolismo del tejido adiposo? Y si existe un efecto, ¿qué magnitud clínica tiene frente a la dieta, el ejercicio, la farmacología y la cirugía bariátrica? Durante las próximas diapositivas revisaremos tres dimensiones. Primero, la evidencia clínica. ¿Qué cambios se han observado en el peso, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura? Segundo, los posibles mecanismos, señales nerviosas aferentes, regulación hipotalámica, leptina, grelina, microbiota, incretinas y actividad metabólica del tejido adiposo. Y tercero, su integración responsable en la práctica clínica. Desde el inicio debemos establecer un límite claro. La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y potencialmente grave. La acupuntura no sustituye la evaluación médica, el tratamiento nutricional, el ejercicio, la terapia conductual, los medicamentos indicados, ni la cirugía cuando corresponde. Su valor potencial se encuentra principalmente en complementar y facilitar un plan terapéutico completo. Durante muchos años, la obesidad se redujo a una fórmula aparentemente sencilla, que era consumir más calorías de las que se gastan. Esa ecuación energética es real, pero resulta insuficiente para explicar por qué tantas personas recuperan peso incluso después de realizar esfuerzos intensos y sostenidos. Actualmente la obesidad se entiende como una enfermedad crónica basada en la adiposidad. Esto significa que no importa solamente la cantidad de grasa, sino también su distribución, su función endocrina y las complicaciones que produce. El tejido adiposo puede volverse inflamatorio y contribuir a resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión, apnea del sueño, hígado graso y enfermedad cardiovascular. En la imagen observamos los tres grandes pilares convencionales: cambios del estilo de vida, farmacoterapia y cirugía bariátrica. Sin embargo, existen adaptaciones biológicas que dificultan mantener la pérdida de peso. Aumenta el hambre, disminuye el gasto energético y se intensifica la respuesta de recompensa frente a alimentos hipercalóricos. La farmacoterapia, especialmente los agonistas de receptores de incretinas, ha mejorado de manera importante los resultados, pero puede presentar efectos adversos, costos elevados y dificultades de acceso. La cirugía bariátrica es la intervención más potente para determinadas personas, aunque requiere indicaciones precisas y evaluación multidisciplinaria. Por eso aparece una brecha terapéutica. No se trata de reemplazar un tratamiento por otro, sino de combinar herramientas.
En ese espacio se investiga la acupuntura como una estrategia de neuromodulación que podría actuar sobre el hambre, el estrés, el sueño, la función autonómica y la adherencia al programa de reducción de peso. Desde la medicina tradicional china, la obesidad suele relacionarse con acumulación de humedad y flema, debilidad funcional del vaso, alteraciones del transporte y transformación de los alimentos y estancamiento del chi de hígado cuando existe estrés, frustración o alimentación emocional. También pueden aparecer patrones de deficiencia de yang, retención de líquidos y fatiga. Desde la biomedicina, esos cuadros se describen mediante conceptos como disfunción del eje intestino-cerebro, hiperfagia hedónica, alteración del metabolismo energético, acumulación de grasa visceral, inflamación de bajo grado, resistencia a la insulina y desregulación neuroendocrina. Es importante no realizar equivalencias literales. Por ejemplo, una deficiencia de vaso en medicina china no es exactamente una enfermedad pancreática, ni una deficiencia de yang de riñón equivale automáticamente a hipotiroidismo. Son modelos diagnósticos distintos. El valor clínico está en observar si ambos lenguajes identifican fenómenos convergentes: digestión deficiente, cansancio, edema, apetito desregulado, estrés crónico o acumulación central de grasa. El tratamiento tradicional se individualiza de acuerdo con el patrón. No todos los pacientes con obesidad presentan la misma fisiopatología ni requieren los mismos puntos. Algunos tienen hambre intensa y signos de calor de estómago. Otros presentan cansancio, distensión, heces blandas y retención de líquidos. La investigación moderna intenta explicar cómo la punción y la electroestimulación pueden influir sobre estas manifestaciones mediante terminaciones nerviosas, vías autonómicas, centros hipotalámicos, hormonas digestivas y mediadores inflamatorios. Así, la tradición aporta una diferenciación clínica individualizada, mientras la biomedicina estudia mecanismos medibles. La acupuntura para el manejo del peso no corresponde a una sola técnica. En esta línea observamos un espectro que va desde intervenciones mínimamente invasivas hasta estímulos más prolongados. La auriculoterapia utiliza semillas, balines o pequeñas agujas en zonas del pabellón auricular. Suele utilizarse para apoyar la regulación del apetito y la ansiedad por comer. Una ventaja práctica es que el paciente puede estimular algunos puntos entre las sesiones siempre que haya recibido instrucciones adecuadas. La acupuntura láser aplica luz de baja intensidad sobre los puntos sin penetrar la piel. Puede ser útil en personas con temor a las agujas. La evidencia es todavía heterogénea y depende mucho del dispositivo, la dosis y el protocolo. La acupuntura manual representa la técnica fundamental. Las agujas se insertan y se manipulan para obtener una respuesta sensorial conocida como De Chi. En estudios clínicos se ha asociado con cambios modestos en peso, índice de masa corporal y circunferencia de cintura. La electroacupuntura añade una corriente controlada entre las agujas. Esto permite estandarizar frecuencia e intensidad y produce una estimulación nerviosa más sostenida. Por esa razón es una de las modalidades más estudiadas en mecanismos metabólicos y autonómicos. Finalmente, la implantación de hilos absorbibles busca mantener un estímulo durante semanas. Puede reducir el número de visitas, pero es más invasiva y requiere formación específica, técnica estéril y una evaluación rigurosa de riesgos. La elección no depende de cuál técnica parezca más potente, sino del diagnóstico, la seguridad, las preferencias del paciente y la calidad de la evidencia disponible. ¿Cómo podría una aguja colocada en la piel producir efectos más allá
del sitio de punción? La respuesta comienza en el tejido local. La inserción y manipulación de la aguja generan una deformación mecánica que activa terminaciones nerviosas sensoriales, receptores del tejido conjuntivo, células inmunitarias y microvasculatura. Cuando se utiliza electroacupuntura, el estímulo eléctrico recluta fibras nerviosas de manera más repetible. Estas señales viajan por nervios periféricos hasta el asta dorsal de la médula espinal. Desde allí se proyectan hacia el tronco encefálico, el hipotálamo y otras áreas vinculadas con el control autonómico, la respuesta al estrés, la percepción interoceptiva y la conducta alimentaria. No significa que exista una única vía específica para bajar de peso. Lo que existe es una red de respuestas. Dependiendo del punto, de la profundidad, de la intensidad y de la frecuencia de estimulación, pueden activarse circuitos distintos. En modelos experimentales se han observado cambios en neuropéptidos, actividad vagal, mediadores inflamatorios y genes metabólicos. Esta es la base de la plausibilidad biológica de la acupuntura. El efecto no debe explicarse únicamente mediante una idea abstracta de energía, pero tampoco mediante una relación simplista de un punto con una hormona. La respuesta es sistémica y dosis dependiente. En la práctica, esto obliga a protocolizar. Debemos registrar puntos, técnica, profundidad, frecuencia, intensidad eléctrica, duración, número de sesiones y tratamiento concomitante. Sin esa información, es difícil comparar resultados. El hipotálamo funciona como una central de integración del balance energético. Recibe información procedente del tejido adiposo, del páncreas, del estómago y del intestino, y la transforma en señales de hambre y saciedad. En el núcleo arcuato existen dos sistemas principales: el circuito orexigénico, representado por las neuronas NPI y AGRP. Aumenta el apetito y favorece la búsqueda de alimento. El circuito anorexigénico, relacionado con POMC, POMC y CART, promueve saciedad y ayuda a limitar la ingesta. En la obesidad, especialmente después de una exposición prolongada a dietas hipercalóricas, este equilibrio puede alterarse. Las señales de saciedad pierden eficacia, mientras los circuitos de hambre y recompensa continúan activos. Por eso, una persona puede tener reservas energéticas elevadas y aún así experimentar hambre intensa. Los estudios preclínicos de electroacupuntura sugieren que determinados protocolos pueden disminuir la expresión de NPI y AGRP y favorecer POMC. En esta diapositiva aparece SIRT1, una proteína relacionada con la regulación metabólica y la respuesta celular a la disponibilidad energética. Su activación hipotalámica se ha propuesto como uno de los mecanismos mediante los cuales la electroacupuntura podría mejorar la señal de saciedad. Sin embargo, debemos diferenciar mecanismo experimental de resultado clínico. Que una vía cambie en animales no significa automáticamente que una persona perderá una cantidad determinada de peso. La utilidad clínica más razonable es considerar que la acupuntura podría ayudar a disminuir la hiperfagia, los antojos y la dificultad para tolerar una dieta, facilitando el cumplimiento del tratamiento nutricional. No desconecta el hambre como un interruptor instantáneo, modula una red compleja que también depende del sueño, el estrés, la alimentación y el entorno.
En esta lámina vemos dos señales fundamentales, la grelina y la leptina. La grelina se produce principalmente en el estómago y aumenta antes de las comidas. Su función es estimular el hambre o apetito y preparar al organismo para la ingesta. En algunas investigaciones, la auriculoterapia y la electroacupuntura se han asociado con una reducción de los niveles de grelina. Esto podría explicar por qué ciertos pacientes refieren menor urgencia por comer o mayor facilidad para controlar las porciones. La leptina, en cambio, es producida por el tejido adiposo y debería comunicar al cerebro que existen reservas energéticas suficientes. El problema es que muchas personas con obesidad presentan niveles altos de leptina, pero el hipotálamo responde poco a esa señal. Es lo que llamamos resistencia a la leptina. Los modelos experimentales sugieren que la electroacupuntura podría mejorar la sensibilidad de los receptores de leptina y reducir la hiperleptinemia. En términos simples, no se trataría solamente de disminuir una hormona, sino de mejorar la capacidad del cerebro para escucharla. También se han estudiado otros péptidos vinculados con saciedad, como la colecistoquinina, nesfatina 1, GLP-1 y PII. La Dirección General de la Investigación apunta a que la acupuntura puede influir sobre la comunicación entre estómago, intestino, tejido adiposo y cerebro. Pero estas hormonas no deben utilizarse como una explicación única. El apetito humano también está determinado por emociones, hábitos, disponibilidad de alimentos, aprendizaje, sueño y recompensa dopaminérgica. Por eso, el tratamiento debe incluir registro de apetito, episodios de ingesta emocional, horarios y respuesta al plan nutricional. La acupuntura puede ser una ayuda, pero el seguimiento conductual permite convertir esa ayuda en un cambio sostenible. El intestino no es solamente un órgano digestivo, es un sistema sensorial y endocrino que mantiene comunicación permanente con el cerebro. La microbiota intestinal transforma componentes de la dieta y produce metabolitos, entre ellos los ácidos grasos de cadena corta, como acetato, propionato y butirato. Estos compuestos pueden interactuar con receptores de las células intestinales y favorecer la liberación de hormonas como GLP-1 y PII, relacionadas con saciedad, control glucémico y motilidad digestiva. En modelos animales de obesidad, la electroacupuntura ha mostrado cambios en la composición microbiana y mejoría de la barrera intestinal. También se han observado reducciones de señales inflamatorias asociadas a endotoxemia metabólica. La secuencia que muestra la lámina es la siguiente. Primero, modificación del ecosistema intestinal. Segundo, aumento de metabolitos bacterianos. Tercero, activación de receptores como GPR41 y GPR43. Y cuarto, liberación de incretinas y péptidos de saciedad. Sin embargo, debemos evitar una comparación exagerada. La acupuntura no produce la misma concentración, potencia ni predictibilidad que un medicamento agonista al receptor GLP-1. Los fármacos actúan directamente sobre el receptor con dosis farmacológicas. La acupuntura, si produce este efecto, lo haría de forma indirecta y probablemente mucho más modesta. Además, la microbiota depende de la alimentación, los antibióticos, la edad, el sueño y múltiples factores. Por lo tanto, cualquier beneficio debe integrarse con una dieta rica en fibra, alimentos mínimamente procesados y un plan individualizado. La aguja no sustituye el sustrato nutricional que permite a la microbiota producir metabolitos saludables.
El tejido adiposo blanco almacena energía en forma de triglicéridos. Cuando aumenta en exceso, especialmente en la región visceral, se asocia con inflamación y resistencia a la insulina. El tejido adiposo marrón, en cambio, contiene una gran cantidad de mitocondrias y utiliza energía para producir calor. Entre ambos existe un fenómeno denominado pardeamiento o Viking. Algunas células del tejido adiposo blanco adquieren características metabólicas similares a las células marrones. En estudios experimentales, la electroacupuntura ha incrementado la expresión de UCP1, una proteína mitocondrial vinculada con termogénesis. También se han descrito cambios en AMPK, una enzima que actúa como sensor energético celular, junto con mayor oxidación de ácidos grasos y menor lipogénesis. La lámina resume esa transición. Un adipocito blanco, una señal nerviosa y metabólica, y un adipocito con más mitocondrias y mayor capacidad de disipar energía. Se han estudiado puntos abdominales y de miembros inferiores, pero todavía no existe un protocolo universal que garantice este efecto en humanos. Este mecanismo ayuda a comprender por qué la investigación no se limita al apetito. La acupuntura podría influir en teoría tanto en la entrada de energía como en su utilización. Sin embargo, el aumento del gasto energético observado experimentalmente no permite abandonar el ejercicio. El entrenamiento de fuerza sigue siendo esencial para preservar masa muscular, mejorar sensibilidad a la insulina y mantener el gasto energético. Por eso, en un programa clínico, la electroacupuntura debe acompañar el ejercicio, sin reemplazarlo. El objetivo es reducir la grasa visceral, preservar músculo y mejorar el riesgo cardiometabólico. Pasemos ahora de los mecanismos a los resultados clínicos. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis muestran que la acupuntura real puede producir reducciones superiores a la acupuntura simulada en índice de masa corporal, peso y circunferencia de cintura. En la diapositiva aparecen diferencias aproximadas de un punto de IMC, índice de masa corporal, alrededor de 1,85 kilos de peso y cerca de 1 centímetro de cintura. Estas cifras son promedios agrupados, no significan que todos los pacientes obtendrán el mismo resultado. Los estudios varían en número de sesiones, duración, puntos utilizados, tipo de estimulación, dieta asociada y características de los participantes. Además, algunos ensayos presentan muestras pequeñas o dificultades para lograr un enmascaramiento completo. La acupuntura simulada tampoco es un placebo totalmente inerte. Una aguja superficial o una presión cutánea pueden producir respuestas fisiológicas y conductuales. De hecho, algunos grupos sham también mejoran respecto de su situación inicial. A pesar de ello, cuando la acupuntura real supera de manera consistente al control simulado, se fortalece la hipótesis de que existe un efecto específico relacionado con la localización, la profundidad o la modalidad de estimulación. La interpretación correcta es equilibrada. La acupuntura parece ofrecer un beneficio adicional pequeño o moderado, especialmente cuando se combina con otras intervenciones. No tiene la magnitud de una cirugía bariátrica, ni de los fármacos más potentes, pero su perfil de seguridad y su posible acción sobre apetito, estrés y adherencia pueden volverla clínicamente útil. Para evaluar resultados debemos medir además del peso, cintura, composición corporal, presión arterial, glucosa, lípidos, calidad del sueño, hambre, episodio de atracón y capacidad funcional. La mayor utilidad de la acupuntura aparece cuando se integra con el estilo de vida. En algunos metaanálisis, añadir acupuntura a dieta y ejercicio ha producido una pérdida adicional de aproximadamente 3 a 5 kilos durante el periodo estudiado. Este resultado no debe prometerse como una cifra individual.
pero sugiere un efecto sinérgico. La primera vía es neuroconductual. Si disminuye los antojos, la ansiedad por alimentos hiperpalatables o la sensación de hambre constante, el paciente puede seguir con mayor facilidad el plan nutricional. La segunda vía es bioquímica. Una reducción del estrés junto con mejor sueño y regulación autonómica puede disminuir la alimentación emocional y mejorar el control metabólico. La gráfica representa dos trayectorias. El cambio de estilo de vida produce una pérdida inicial, pero puede aparecer una meseta. Cuando se agrega una intervención que facilita adherencia y regula síntomas, la curva puede continuar descendiendo. En la consulta, esto exige objetivos concretos. Antes de comenzar, debemos identificar cuál es la barrera principal. Hambre intensa, picoteo nocturno, estrés, insomnio, dolor que impide ejercitar, estreñimiento, distensión o fatiga. El protocolo de acupuntura debe orientarse hacia esas barreras, no únicamente hacia la balanza. También es importante evitar que el paciente dependa pasivamente de las sesiones. La acupuntura debe aumentar su capacidad de realizar cambios, no reemplazar su participación activa. Por eso conviene acompañarla de educación nutricional, planificación de comidas, ejercicio, higiene del sueño y apoyo psicológico cuando existe trastorno por exceso de comidas, atracón de comida o alimentación emocional significativa. La palabra clave de esta lámina es catalizador, una ayuda que facilita el proceso, pero que necesita un programa terapéutico a su alrededor. Esta tabla no plantea una competencia absoluta entre medicamentos y acupuntura. Compara fortalezas, limitaciones y posibles indicaciones. Los agonistas GLP-1 pueden producir pérdidas de peso promedio mucho mayores, en rangos que dependen del fármaco, la dosis, la duración y la adherencia. Por eso son tratamientos de primera línea farmacológica cuando están indicados. La acupuntura suele producir una reducción más modesta. Su mecanismo propuesto es endógeno y multisistémico. Neuromodulación, regulación del apetito, cambios autonómicos, inflamatorios y metabólicos. Su principal posición es coadyuvante. En composición corporal, cualquier pérdida rápida de peso puede incluir masa muscular. Esto debe prevenirse con aporte proteico adecuado y entrenamiento de fuerza. No es correcto afirmar que la acupuntura garantiza preservación muscular, aunque una pérdida más gradual y centrada en hábitos puede facilitarla. En eventos adversos, los fármacos incretínicos pueden causar náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y otras complicaciones que requieren vigilancia. La acupuntura aplicada correctamente suele producir efectos locales leves, como dolor, hematoma o sangrado mínimo. Sin embargo, no es completamente inocua. Una mala técnica puede causar infección o lesión. La accesibilidad depende del país y del sistema de salud. Los medicamentos pueden ser costosos y necesitar uso prolongado. La acupuntura puede tener menor costo por insumos, pero requiere múltiples sesiones y profesionales capacitados. La decisión debe basarse en gravedad, comorbilidades, preferencias, contraindicaciones, respuesta previa, recursos. En muchos pacientes la opción más racional no es elegir entre uno u otro, sino combinar estilo de vida, farmacoterapia indicada y acupuntura de apoyo dentro de un seguimiento médico coordinado. Esta lámina presenta un estudio retrospectivo de vida real que comparó acupuntura láser con liraglutida durante aproximadamente 180 días. En esa cohorte, el grupo de láser mostró una reducción promedio de 5,82 kilos, mientras que el grupo de liraglutida presentó 2,38 kilos, con más efectos adversos gastrointestinales en el grupo farmacológico. El dato es interesante, pero debe interpretarse con mucha cautela. Un estudio retrospectivo no distribuye a los pacientes al azar y puede contener diferencias entre los grupos: edad, gravedad, adherencia, dosis de liraglutida, alimentación, actividad física o selección de pacientes.
Por eso, este resultado no demuestra que el láser sea superior a liraglutida en general, ni puede extrapolarse a semaglutida o tirzepatida, otros fármacos. Los grandes ensayos aleatorizados de fármacos incretínicos han mostrado pérdidas porcentuales mayores que las observadas habitualmente con acupuntura. Entonces, ¿cuál es el valor de este estudio? Bueno, nos muestra que en determinados contextos clínicos, una intervención no farmacológica bien estructurada puede lograr resultados relevantes y presentar buena tolerabilidad. También justifica realizar ensayos comparativos más rigurosos. La lección práctica es no utilizar un único estudio como argumento promocional. Debemos informar al paciente sobre el nivel de evidencia, explicar que los resultados individuales varían y monitorizar objetivamente. Si se utiliza acupuntura láser, hay que documentar longitud de onda, potencia, energía por punto, duración, frecuencia de sesiones y tratamiento asociado. La investigación en la vida real es útil, pero debe complementar, no reemplazar los ensayos controlados. Para que una intervención ingrese de manera formal en una guía clínica, no basta con que existan estudios positivos. Se requieren protocolos reproducibles, comparadores adecuados, seguimiento prolongado, seguridad y certeza suficiente de la evidencia. Las principales guías contemporáneas de obesidad consideran la enfermedad como crónica y recomiendan un manejo escalonado. Primero, una intervención nutricional y conductual, actividad física, farmacoterapia y cirugía metabólica según la gravedad y las complicaciones. La acupuntura es reconocida internacionalmente como una modalidad complementaria y cuenta con investigación creciente. Sin embargo, la mayoría de las guías endocrinológicas occidentales todavía no la incluye como tratamiento principal para producir pérdida de peso. Esta diferencia debe explicarse con honestidad. Una razón es la heterogeneidad. Los estudios utilizan distintos puntos de acupuntura, frecuencias eléctricas diferentes, duración, número de sesiones y criterios de selección. Otra dificultad es el control simulado, porque incluso una intervención sham puede generar efectos. También faltan estudios multicéntricos, prolongados, que evalúen mantenimiento del peso, composición corporal y eventos cardiovasculares. Aún así, existe un espacio clínico razonable para integrarla como coadyuvante, especialmente cuando el paciente presenta estrés, insomnio, dolor, apetito desregulado, efectos adversos farmacológicos o dificultades para mantener el plan de estilo de vida. La integración responsable requiere profesionales acreditados, consentimiento informado, esterilidad y registro de resultados. No debe suspenderse un medicamento ni retrasarse una cirugía indicada para probar acupuntura. La medicina basada en evidencia no consiste en excluir lo tradicional por su origen, ni en aceptar cualquier afirmación por entusiasmo. Consiste en integrar la mejor evidencia disponible, la experiencia clínica y las preferencias del paciente, manteniendo siempre la seguridad. Llegamos a la síntesis final. En el centro del algoritmo se encuentra la base terapéutica, evaluación médica, plan nutricional, actividad física, terapia conductual y seguimiento. Sin esta base, ninguna intervención aislada ofrece un resultado sostenible. En el siguiente nivel se ubican los tratamientos definidos por la gravedad, farmacoterapia cuando existen indicaciones y cirugía bariátrica o metabólica en los casos apropiados. Estas decisiones consideran la adiposidad, las comorbilidades, el riesgo cardiovascular y la respuesta previa. La acupuntura se integra alrededor de este núcleo como una herramienta complementaria. Puede orientarse a reducir apetito y antojos, modular estrés y sueño,
apoyar la función digestiva, disminuir dolor que limita el ejercicio y favorecer la adherencia. La técnica se selecciona según el paciente. Manual, electroacupuntura, auriculoterapia, láser o, en contextos especializados, método de estimulación prolongada. El seguimiento debe basarse en datos. Peso y cintura son importantes, pero también debemos valorar masa muscular, fuerza, glucemia, lípidos, presión arterial, función hepática, calidad del sueño, bienestar psicológico y capacidad para mantener los cambios. El mensaje central no es que la acupuntura cure la obesidad. El mensaje es que puede formar parte de un modelo integrativo, siempre que se utiliza con objetivos realistas, seguridad y protocolos claros. La obesidad necesita menos culpa y más comprensión fisiológica. Necesita tratamientos personalizados y sostenibles. La acupuntura puede aportar neuromodulación y apoyo clínico, mientras la nutrición, el ejercicio, la farmacología y la cirugía aportan herramientas complementarias según cada caso. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional.